Entonces, chicos, están siendo grabados ya. Pueden continuar. Ok. Siguiendo con lo que es la tabla de contenidos, tenemos que abordaremos la descripción y los usos de estos tóxicos, los principios activos del mismo, su toxicocinética, su toxicodinamia, el cuadro clínico, su diagnóstico y por último finalizaremos con el tratamiento. Bueno, entonces aquí vamos a tener una pequeña descripción de lo que son los rodenticidas. Los rodenticidas anticoagulantes son plaguicidas que son diseñados para eliminar roedores mediante la inhibición de la coagulación sanguínea y actúan interfiriendo con la síntesis de factores de coagulación dependientes de la vitamina K, lo que provoca hemorragia interna progresiva y finalmente la muerte del animal. Se caracteriza por su acción lenta, lo que evita que los roedores asocien el cebo con el efecto tóxico. Entonces, entre su uso vamos a tener que estos fueron creados para control de roedores comensales como la rata noruega, rata de tejado y ratón doméstico, aplicación en zonas urbanas, rurales y agrícolas, especialmente donde hay riesgo de transmisión de enfermedades zoonóticas. Y también son utilizados en programas de salud pública y de bioseguridad agropecuaria para prevenir daños estructurales y contaminación de alimentos. Su principio activo varía según la generación. En la primera generación que hubo, su principio activo estaba la warfarina, la clorofazcinona y la difenacina. Sin embargo, se creó un segundo principio activo ya que se empezó a ver que había roedores que eran resistentes a lo que es la warfarina. Entonces, se creó lo que es el brodifacoum, la bromadiolona, la difetiadorona y la flocoumafen, que son principios activos de segunda generación que lo hace aún más potente. Es decir, en la primera generación se necesitan más dosis para crear el efecto tóxico sobre el roedor, pero esto disminuye las posibilidades de que objetivos que no son dianas, como las personas, se intoxiquen. Sin embargo, la segunda solo se necesita una dosis única, por lo que es más probable que personas que no son el objetivo se intoxiquen con estos rodenticidas. En su toxicocinética tenemos que la absorción de los rodenticidas anticoagulantes es rápida. Su volumen de distribución corresponde en un 11 a 12% del peso corporal y se unen ampliamente a las proteínas, estos en un 99%. Tienen alta afinidad por el tejido hepático y también son liposolubles. Por lo anterior, tienden a acumularse a niveles como el tejido hepático y el tejido adiposo. El metabolismo de esto es en hepático y recirculan hepáticamente, lo que resulta en una fase de eliminación prolongada de estos, que puede llevar a semanas y meses. Más si son de segunda generación, y estos también poseen, los de segunda generación poseen lo que son una vida media más prolongada, en lo que ocasiona pues que las consecuencias de su consumo pues sean más peligrosas para el ser humano y son eliminados a través de la S y la orina. Bueno, antes de hablar de la toxicodinámica, tenemos que recordar brevemente lo que es la cascada de coagulación, que tenemos dos vías, la vía intrínseca y la vía extrínseca, donde al final de esta va a haber una vía común a partir del factor Y. Y dentro de esta cascada de coagulación existen factores que son dependientes de lo que es la vitamina K. Bueno, ahora sí, abordando lo que es la toxicodinamia o la toxicodinámica, tenemos que la vitamina K1 es un creador de electrones importantes para el ciclo de redox, que lleva a la gamma carboxilación de factores de coagulación de la vitamina K dependiente. Durante este proceso de carboxilación, la vitamina K, disculpen el ruido, se oxida y posteriormente la enzima de la vitamina K, epoxidorreductasa, reduce la vitamina K2.3. Bueno, al final de esto tenemos
que los mecanismos de acción de estos anticoagulantes es a través de la inhibición de todo este proceso y de la actividad de la enzima de la vitamina K, que se encarga, como ya les había dicho, de la síntesis y la forma activa de la vitamina K al final, y además altera la activación de los factores de coagulación dependientes de la vitamina K, que en este caso, si logran ver, son los factores 2, 7, 9 y 10. Y además, algo a destacar que la forma de acción de estos anticoagulantes es parecido a lo de la warfarina, solo que este es 100 veces más potente que esta. Ok, en sus manifestaciones clínicas o un cuadro clínico tenemos que saber que hay dos tipos, la inespecífica y la hemorrágica. En un principio suelen ser inespecíficas, como lo que son las náuseas, el dolor abdominal, los vómitos, mareos y debilidad. Luego de 3 a 9 días, posterior a la exposición aguda, se presentan lo que son las manifestaciones hemorrágicas. En las manifestaciones hemorrágicas son explícitamente excesivas de la anticoagulación. Estas pueden ser sangrado subconjuntival, hematuria, equimosis, epistaxis, hematemesis, melena, sangrado intracraneal, entre muchas otras. Pero se describe que las más frecuentes corresponden al orden de hematuria, gingivorragia, epistaxis y sangrado gastrointestinal. Tenemos que clasificar la intoxicación según su severidad. Tenemos lo que son la intoxicación leve, moderada y grave. Se habla de una intoxicación leve cuando únicamente existen manifestaciones locales, como lo que es el vómito, las náuseas, la diarrea y el dolor abdominal. Se habla de una intoxicación moderada cuando corresponde a manifestaciones hemorrágicas que no ponen en riesgo la vida del paciente. Y finalmente se habla de una intoxicación grave cuando son aquellas que presentan hemorragias que comprometen la vida del paciente, como hemorragia digestiva masiva, sangrados intracraneales o sangrado pulmonar. Ahora, de acuerdo al diagnóstico, tenemos que una vez que se encuentra el paciente en el centro médico, tenemos que determinar la severidad del cuadro clínico, que es abordando lo que se habló en la lámina anterior. También debemos destacar la cantidad de tóxicos ingerida por el paciente, o sea, la dosis, o cuánto consumió, por así decirlo. Y la casualidad del evento, si esto fue por un acto accidental o por un acto meramente provocado. Estos datos son importantes para valorar posteriormente su manejo clínico. Tenemos que tenemos que conocer que existen factores que aumentan el riesgo de sobreanticoagulación. O sea, va a haber factores que van a determinar la gravedad del asunto, si va a empeorar, o lo lograremos estabilizar, y estos corresponden a la alteración de la función hepática, una hipoalbuminemia, el consumo de alcohol, las interacciones farmacológicas y algunos polimorfos genéticos. Con respecto a los laboratorios, no tenemos pruebas específicas para la intoxicación por estos rodenticidas. Sin embargo, se pueden iniciar un abordaje diagnóstico de acuerdo a los factores de coagulación, que ya conocemos que estos son los TP y los TPT. Y ya para finalizar, podemos destacar lo que son los diagnósticos diferenciales, que son enfermedades hepáticas, el uso crónico de anticoagulantes, los síntomas de malabsorción intestinal y el uso prolongado de antibióticos. Ok, como el tratamiento, no se recomienda de forma rutinaria el lavado gástrico, sino más bien una dosis única de carbón activado, debido a que se ha demostrado disminuir la absorción de la warfarina y la brodiprocum en vitro, si es de administrar en un plazo de hora posterior a la exposición. Y el tratamiento estándar corresponde a la administración de vitamina K, ya sea intravenosa o vía intramuscular o oral. Eso sería todo. Muchas gracias. Ok, chicos, perfecto, excelente.
Muy bueno el trabajo. Ese tema lo vamos a ahondar, chicos, la próxima semana. ¿Oyeron? No se preocupen. Siguiente grupo, por favor. Profe, nosotros vamos a pasar. Ok, por favor, amor. Todos los participantes de este grupo tienen 10 puntos. El día de la clase vamos a ahondar más el tema. Igual, chicos, ya están las clases disponibles en el aula virtual también. Todas están presentes. Ana Bella, Anabel, Ana Belén, Yasmari, Karen y Nicole. ¿Se encuentran todas? Sí, doctora. Ok, perfecto, chicas. Entonces quedamos con este grupo. Bueno, buenos días. Nuestro tema es exponer son las que son intoxicación. Profe, ¿ve? Bueno, lo que vamos a exponer el día de hoy son una intoxicación por inhibidores de colinesterasa. Los integrantes del grupo son Anabela Pacheco, Ana Belén Aragón, Yasmari González, Nicole Rocha y mi persona Karen Reo. Bueno, vamos a tener que los órganos fosforados van a ser sustancias orgánicas derivadas del ácido fosfórico, que el ácido fosfórico va a venir siendo su principio activo y estas se van a utilizar habitualmente como insecticidas para lo que es control de plaga, uso doméstico, se van a usar en áreas de veterinaria, medicina y como aditivo en algunas sustancias y también en el caso de como arma química en terrorismo. También tenemos que saber que estas van a actuar también como inhibidores de la enzima acetilcolinesterasa, que es fundamental para el funcionamiento del sistema nervioso y su toxicidad la va a hacer peligroso para humanos y animales, pudiendo causar desde síntomas muscarínicos, nicotínico y hasta llegar a neuropatías retardadas. En la etiología vamos a tener que va a presentar 3, empezando por la laboral, que esta va a ser la forma de vía más frecuente de entrada por medio de lo que es la inhalación o la vía cutáneo-mucosa. También vamos a tener de forma accidental, que esta va a ser por la ingesta de forma accidental, ya sea de productos o alimentos contaminados con estos insecticidas, y de forma voluntaria, que esta va a ser con fines autolíticos. En sus funciones vamos a tener que su función principal en lo que es la agricultura, ya que se va a usar como plaguicidas o pesticidas para controlar lo que son los insectos y otras plagas. Se puede usar como producto doméstico en el caso de como producto de jardinería. Se utilizan también como medicamentos, ya sea medicamentos antiparasitarios o para tratar lo que es la miastenia grave. También se puede usar como productos industriales en caso de disolventes, barnices, aislantes o aditivos de petróleo. Y se ha utilizado también lo que son gases de guerra. De ejemplo, tenemos el sarín y el tabún,
que estos fueron órganos fosforados desarrollados y utilizados como agentes químicos de guerra. Tenemos la toxicocinética, donde su exposición va a ser por vía oral, piel, mucosa intacta, y por vía pulmonar, por vía digestiva, que son en este caso las bebidas alcohólicas adulteradas como ejemplo. La vía respiratoria o la piel intacta en el caso de exposición de ambientes laborales, como ya había mencionado anteriormente. La absorción, tenemos que en estómago, el intestino delgado, la ingestión con etanol tiende a disminuir su metabolismo y facilitar su eliminación. En el caso de la distribución, es absorbido y rápidamente distribuido por el agua del cuerpo. No se une a proteínas y tiene un volumen de distribución de 0.6 por 1 kilogramo de peso. En el caso de su metabolismo, atraviesa la barrera hematoencefálica y es metabolizado lentamente en el hígado. En el caso de su vida media es de 12 a 24 horas. Y por último, su eliminación, que del 10% es excretado en el riñón y a través del pulmón. El otro 90% restante es metabolizado a ácido fórmico, que se elimina por vía urinaria. En la toxicodinamia tenemos que luego de ser absorbido se dirige al hígado, donde sufre procesos de oxidación por la enzima alcohol deshidrogenasa. Se oxida a formaldehído, luego es oxidada a ácido fórmico por la aldehído deshidrogenasa, dando así una acidosis sistémica que es causada por el ácido fórmico y ácido láctico, generado por la alteración del proceso de fosforilación oxidativa. Y en el caso de la ceguera, esta es causada por efectos tóxicos del ácido fórmico de igual manera. Bueno, en el cuadro clínico vamos a tener que se va a clasificar entre forma leve, moderada y grave. En la leve tenemos que las sensaciones con náusea, epigastralgia y cefalea global. Al pasar del tiempo, el cuadro clínico se acompaña de visión borrosa. En la forma moderada se añaden lo que es el vómito, taquicardia, depresión del sistema nervioso central, la piel se pone fría, sudorosa, la visión es borrosa y tiene taquipnea. En la grave, el paciente está en coma y presenta acidosis metabólica, la respiración es superficial y rápida. El color de la piel y las mucosas es cianótico, las dificultades para respirar pueden llegar a edema agudo del pulmón, se presentan edema cerebral como a veces convulsiones. Ahora tenemos lo que son los exámenes de laboratorio de realizar, pues que lo primero sería la alcoholemia cada 6 horas y si el antídoto es el etanol, metanol en sangre y una vez al día, gasometría cada 2 horas, electrolito al menos cada una vez al día, amilasa, TG2, TGP y TP. En el tratamiento vamos a tener como el objetivo inicial sería evitar la degradación del metanol y del formaldehído, el ácido fórmico y además extraer totalmente el tóxico y neutralizar sus efectos metabólicos. El tratamiento puede realizarse simultáneamente y tratar que el paciente inmediatamente se confirma el tratamiento e ingresa a la terapia intensiva. Tenemos también lo que es el tratamiento hospitalario, que es el ABC, el mantenimiento del área de la asistencia ventilatoria si es necesario, control de la temperatura, de la tensión arterial y el pulso. Iniciar líquido expansor de 150 cc por hora, tomar las muestras de sangre, valorar el inicio de los vasopresores y si hay hipotensión en el paciente. Bueno, acá seguimos con la clasificación ABC, que sería la descontaminación, el lavado gástrico dentro de la primera media hora, mantener la diuresis, uso de antídotos, formas de administración, forma parenteral de alcohol absoluto,
dosis de carga de 50 cc de alcohol al 96% diluido, y la dosis de mantenimiento, pues que sería el 21 cc de alcohol al 96% diluido. Luego sería el etanol por vía oral al 40%. Para esto vamos a tener algunas complicaciones y también hay tratamiento para las complicaciones. Pues igual se recomienda mantener los signos vitales y tratar las complicaciones que llega a tener el paciente. Pueden pasar horas según criterio gasométrico, sacar las diferentes muestras de laboratorio. Así vamos a poder ver los resultados de acuerdo a cómo está el paciente o a cómo está mejorando o empeorando si en este caso tiene alguna complicación. Le podemos administrar dexametasona 8 gramos IV cada 8 horas, complejo B, 2 gramos 2 cc IV cada 6 horas o infusión de 10 cc IV en 24 horas y corregir hipoglucemia, hipocalemia y mioglobulina. Bueno, yo les estaré hablando sobre los carbamatos. Los carbamatos son compuestos orgánicos derivados del ácido carbámico. Es un grupo funcional que se encuentra interrelacionado estructuralmente y se puede ser transformado químicamente. Los carbamatos son sustancias orgánicas de síntesis conformadas por un átomo de nitrógeno unido a un grupo labil. El ácido carbámico, tiene un efecto neurotóxico que las dosis correspondientes conllevan lo que es la muerte. Dentro de los usos de los carbamatos, pues vamos a tener que dentro de la actividad puede ser de la agricultura, salud pública, la ganadería, el mantenimiento de áreas verdes, mantenimiento de agua, industria y el hogar. Dentro de estas podemos tener unos simples ejemplos que pues en agricultura pues va a ser para el control de múltiples plagas, en lo que es la salud pública pues el control de los vectores para enfermedades como malaria, dengue, entre otras. Dentro de la ganadería pues vamos a tener lo que es la desinfección del ganado ovino y animales domésticos y el tratamiento de estructuras también, de estructuras, va a ser lo que son los edificios públicos y privados. Tenemos el mantenimiento de áreas verdes, pues tratamientos para parques, campos de golf, entre otros, mantenimiento de las reservas de agua, que esto van a ser grandes reservas de aguas naturales, artificiales, entre otras. La industria, lo que son la fabricación de neveras, equipos electrónicos, pinturas, resinas, entre otros. Y pues en el hogar, pues la incorporación de los productos como cosméticos, como el champú, los jabones, los repelentes de insectos, entre otros. Dentro de su principio activo, pues es una sustancia química derivada, como antes dicho, del ácido carbámico, y su función principal en el contexto de las pesticidas o medicamentos depende del compuesto específico del grupo. Entre unos ejemplos de ellos vamos a tener lo que es el carbaril, el propulsor, el Advicar, el metomilol y por último tenemos el pendiubicar. Dentro de su toxicocinética, pues su absorción va a ser digestiva, cutánea, inhalatoria. Tiene una alta solubilidad en el sistema nervioso central. Los carbamatos es excretado a través del cuerpo de la orina y el hígado, metabolizado por vía hepática y elevado con volumen de la distribución, pues va a ser en los tejidos y va a ser en lo que es una hidrólisis en medio alcalino. Bueno, y hablando de lo que es la toxicodinamia, primeramente tenemos lo que es el mecanismo de acción, que en este caso los carbamatos inhibidores son reversibles de la colinesterasa, que esto bloquean la enzima que era la acetilcolina y pues provoca lo que es una acumulación en lo que es la sinapsis. Esto llega a generar una estimulación demasiado excesiva en lo que es el sistema nervioso y afecta tanto a músculos, glándulas y órganos. Pues la unión de la enzima con el carbamato es reversible, por lo que los efectos son menos prolongados y menos graves que los de los órganos fosforados. Luego tenemos dentro de la misma toxicodinamia los efectos carínicos de los inhibidores de la
colinesterasa. Primero tenemos que provoca miosis, visión borrosa, hiperemia conjuntival, que esto quiere decir enrojecimiento en los ojos, dificultad de acomodación, en lo que tenemos hiperemia, rinorrea, broncorrea, cianosis, disnea, dolor torácico y tos. En lo que son los aparatos y sistemas, tenemos que provoca diarrea, vómito, cialorrea, incontinencia de los esfínteres, cólicos abdominales, tenemos el tenesmo, hipotensión arterial, tenemos que provoca micción involuntaria, bradicardia, diaforesis. Dentro de lo que es la sinapsis ganglionar, provoca cefalea, mareo, palidez, taquicardia y hipertensión transitoria. En el sistema musculoesquelético llega a provocar calambres, debilidad general, fasciculaciones, las mialgias y la parálisis flácida. Y dentro de los efectos de los inhibidores de la colinesterasa, ya hablando del sistema nervioso central, provoca ansiedad, cefalea, el signo de Babinski está positivo, tenemos irritabilidad, hiperreflexo, ataxia, y en casos graves se llega a presentar lo que son las convulsiones y hasta el coma. En el cuadro clínico tenemos que en ojos, como ya se había dicho anteriormente, se provoca miosis, visión borrosa, lagrimeo, en la vía respiratoria, cialorrea, rinorrea, broncorrea, tos y hasta la dificultad para respirar. En el corazón está presente la bradicardia, en el digestivo, pues, náuseas, vómitos, dolor abdominal. En el genitourinario se encuentra pues, la incontinencia, el aumento de la frecuencia urinaria. En los músculos están los calambres, la debilidad y hasta la parálisis. En el sistema nervioso central, la ansiedad, confusión. Pues como ya he dicho anteriormente, en casos graves, las convulsiones y el coma. Luego tenemos el diagnóstico, que pues primeramente se tiene que buscar antecedentes de exposición a insecticidas y pues buscar síntomas característicos de esa exposición. Tenemos algún análisis de sangre. En este caso tenemos lo que es la gasometría arterial, que pues se necesita para evaluar lo que es la función respiratoria y detectar acidemia. Y pues también se recomienda buscar lo que son pruebas hepáticas y renales. Estas son útiles para evaluar el daño orgánico. En el tratamiento, pues esta se basa en el ABC, que primeramente pues asegurar y mantener la vía aérea permeable, garantizar una adecuada respiración y pues que la oxigenación sea mayor a un 94%. Y pues si buscar, como digo, si es necesario, la ventilación, el soporte ventilatorio. Y pues mantener la circulación estable con una presión arterial sistólica de mayor a 90 milímetros de mercurio. La monitorización de la frecuencia cardíaca y el control de las complicaciones, pues si se presenta hipoglucemia o convulsión. Ya hablando de la vía digestiva, el lavado gástrico se considera solo si la ingesta fue en la primera hora y siempre que no existe el riesgo de aspiración. El carbón activado es la intervención más útil y pues la más segura, que se administra lo más antes posible con una dosis de 25 a 50 gramos en adultos y de 0,5 a 1 gramo sobre kilogramo en niños. Lo máximo de esto son 50 gramos. Está contraindicado en pacientes con alteración del nivel de conciencia y pues que en algunos casos la vía respiratoria no esté protegida. Otra es la ingestión de corrosión. El antídoto en este caso es la atropina, pues se administra por vía endovenosa y bloquea los receptores muscarínicos y revierte los efectos de la acumulación excesiva de acetilcolina. En el caso pues, de cómo tratar las convulsiones, se administran benzodiazepinas, que es la diazepam de 5 a 10 miligramos,
la alprazolam de 2 a 4 miligramos y la midazolam de 5 a 10 miligramos. Y pues como recomendación en general, pues monitorear constantemente la función respiratoria y cardiovascular. Muchas gracias. Excelente, muchachos, perfecto. Por favor, el siguiente grupo, María Jesús, dígame. Sí, no, es que para exponer ya. Ah, ok. Pongan. Buenos días, nosotros vamos a hablar sobre paraquat y diquat. Los integrantes son María Jesús, Nelly Campos, Anael Cemente, Carlos Ramírez y Ángela Pérez. Como definición tenemos de que estos son herbicidas del grupo piperidino y a este grupo pertenecen compuestos como paraquat y diquat, herbicidas de contacto no selectivo. Ambos tienen un uso muy generalizado y causan morbilidad notable cuando se ingieren. Paraquat tenemos de que este se comercializa como sal de dicloruro y sal de bismetilsulfato. El paraquat es un herbicida no selectivo de acción rápida que se utiliza para eliminar pasto, hierba y se fabrica como líquido, gránulo o en aerosol. Y a menudo se combina con diquat y otros herbicidas. También se utiliza para controlar las malezas y la desecación de cultivos como el algodón antes de la cosecha. Y es un pesticida de uso restringido y ambos son en dosis tóxicas, son potencialmente mortales. En diquat tenemos de que generalmente se prepara como sal de monohidrato de dibromuro en concentraciones líquidas, pero las formulaciones en el campo suelen ser de 0.23%. El dibromuro de diquat es un herbicida de contacto no selectivo, disecante y es un regulador del crecimiento de plantas para uso como herbicida general, también para el control de malezas de hojas anchas y gramíneas en áreas terrestres, no agrícolas y acuáticas. También se utiliza como secante en cultivos de semilla y en patatas y para el control de espiga y el control de malezas en cañas de azúcar. A diferencia del paraquat, no está restringido como pesticida de uso restringido. Ok, vamos a estar hablando acerca del mecanismo de toxicidad. Pasa que el paraquat y el diquat son cationes dobles con efectos tóxicos similares. Las soluciones concentradas, por ejemplo, mayor al 20%, pueden causar lo que serían las lesiones corrosivas cuando se ingieren o se inyectan o se aplican pues, en la piel, ojo o mucosa. Los herbicidas dipiridilos son toxinas sistémicas de potencia externa y causan daño en múltiples sistemas. También van a participar en un ciclo de reducción y oxidación impulsados por el fósforo dinucleótido de nicotinamida y adenina y generan radicales libres muy reactivos, incluidos los aniones superóxido e hidroxilo, lo que causa la muerte celular y destrucción tisular por peroxidación lipídica. La insuficiencia renal es una manifestación bastante frecuente por la intoxicación por ambos compuestos. También puede haber falla hepática y cardiovascular. Además, la siguiente página. Bueno, sí, ok. Vamos a tener que también son captados de manera selectiva y con concentrados por las células alveolares, lo que va a afectar entre ellos una necrosis celular seguida, serían unos días después.
Y vamos a tener también que el DICUAT no es captado por las células alveolares pulmonares y no causa fibrosis pulmonar, pero se ha vinculado con factores hemorrágicos en el sistema nervioso central. Siguiente. El principio activo de esto va a ser el paraquat, la sal de cloruro de león, que equivale a 100 gramos. Y el DICUAT, que va a ser el LOM, un 1 etilil y 2 de piperidilo, equivalente a 100 gramos también en 20 grados Celsius. Siguiente. En cuanto a sus usos, tenemos que paraquat es un herbicida no selectivo para eliminar malezas anuales y perennes en cultivos como café, banano, caña de azúcar, algodón, maíz y soya. También tiene el uso de lo que es la preparación de suelo antes de la siembra, eliminando vegetación existente sin afectar la semilla a sembrar. También funciona como desecante en su mecanismo de secado de cultivos para uniformar la maduración y facilitar la cosecha en papa, arroz y legumbres. Funciona para el manejo de malezas en áreas no agrícolas, caminos, bordes de carreteras, líneas de transmisión eléctrica, plantaciones forestales y canales de riego. Este tiene un control en cultivos arbóreos, perennes, cítricos como cacao, palma, aceitera, aplicados sobre malezas sin afectar los árboles. Tiene el manejo de malezas, que son resistentes a otros herbicidas por su acción rápida. En los usos del DICUAT es desencadenante en cultivos agrícolas. Control de malezas acuáticas, es muy usado en lagunas, estanques, canales y represas y en sistemas de riego. Este va a funcionar también para lo que es la preparación de campos de arroz antes del trasplante o siembra directa, ya que se degrada rápidamente en el agua. También tiene la función de manejo de malezas perennes difíciles en combinación con otros herbicidas para mejorar la eficacia. Siguiente, por favor. En su toxicodinamia tenemos que el paraquat, el ingreso al cuerpo humano va a ser por la ingestión, inhalación o contacto dérmico. Su distribución se concentra especialmente en el pulmón, especialmente en los neumocitos 1 y 2. Su mecanismo tóxico genera radicales libres mediante ciclos de reducción y oxidación. Produce estrés oxidativo severo con peroxidación lipídica y daño en membranas celulares. Este va a causar necrosis alveolar y luego fibrosis pulmonar progresiva. En otros efectos que este va a tener, tenemos el daño al riñón, el hígado y el miocardio por estrés oxidativo. En cuanto a la toxicodinamia de DICUAT, su ingreso va a ser por ingestión principalmente. Su distribución se acumula más en riñones e hígados que en el pulmón, a diferencia del paraquat. Tenemos su mecanismo tóxico, que también genera radicales libres mediante reacciones redox, produce estrés oxidativo celular con necrosis en tejidos muy irrigados y afecta principalmente túbulos renales, hepatocitos y sistema nervioso central. En otros efectos van a estar las convulsiones, edema cerebral y falla multiorgánica en casos graves. Gracias. Hablando de la toxicocinética del paraquat, tenemos que principalmente en la absorción, este se absorbe por vía oral o ingestión. Esta es la vía más común de intoxicación grave. La absorción a través del tracto gastrointestinal es rápida. Esta alcanza un pico en el plasma de 1 a 2 horas, pero incompleta se absorbe entre el 5 al 15% de la dosis ingerida. La presencia de comidas puede retardar ligeramente la absorción. Hablando de la vía dérmica,
La piel intacta es una barrera relativamente buena. La absorción cutánea es baja, pero puede ser significativa con la exposición prolongada. La piel dañada o con soluciones concentradas provoca daños locales como ulceración o necrosis. En la inhalación tenemos que la absorción por los pulmones es limitada, pero la inhalación de aerosoles puede causar daño local, nasal o hemorrágico. En la distribución, esta es la fase más crítica, que define su toxicidad. Una vez en la sangre se distribuye rápidamente a todos los tejidos del cuerpo. Esta tiene afinidad extremadamente alta y selectiva por los pulmones. Es transportado activamente al interior de las células epiteliales alveolares de los pulmones mediante un sistema de transporte de poliaminas, que normalmente se transportan moléculas como la putrescina. Este mecanismo hace que la concentración de paraquat en los pulmones pueda ser entre el 6 y 10% mayor que la concentración en el plasma sanguíneo. Esta acumulación masiva es la causa directa de fibrosis pulmonar irreversible. También se distribuye al hígado, los riñones y los músculos, pero en menores concentraciones. En el metabolismo tenemos que el paraquat experimenta muy poco, pues su metabolismo en el cuerpo humano, ya que su toxicidad no se debe a metabolitos, sino a los ciclos de redox distributivo. Dentro de las células, el paraquat acepta un electrón, formando un radical libre. Este radical reacciona inmediatamente con el oxígeno, generando así que se generen grandes cantidades de superóxido, lo que desencadena un estrés oxidativo. En la excreción tenemos que la principal vía es la renal, o sea, a través de la orina. Esta es más del 90%. También la excreción es muy dependiente del flujo sanguíneo y de la tasa de filtración glomerular. En intoxicaciones graves, este puede causar daño renal agudo o necrosis tubular. Hablando del DICUAP, tenemos que la absorción por vía oral, al igual que el paraquat, su absorción es por el tracto gastrointestinal, es rápida pero incompleta, aproximadamente del 5 al 10%. En la vía dérmica tenemos que a través de la piel pueden ocurrir exposiciones significativas, como la irritación o daño local. En la vía de inhalación es similar al paraquat, pero el riesgo es bajo, por lo que puede causar irritación en las vías respiratorias. En la distribución, a diferencia del paraquat, el DICUAP se distribuye por la sangre a los tejidos de manera uniforme. Este no es captado por el sistema de transporte de poliaminas de los pulmones. No se acumula selectivamente en los tejidos pulmonares. Sus principales órganos son los riñones. En su metabolismo es mínimo, lo que nos lleva a que el mecanismo de toxicidad también puede ser por estrés oxidativo y también se genera por el ciclo de redox. En la excreción también tenemos que es predominante la renal a través de la orina. Al igual que el paraquat, la intoxicación grave puede dañar los riñones, comprometiendo principalmente la vía de eliminación, empeorando así el cuadro tóxico. Bueno, en el diagnóstico para la intoxicación, más que todo se realiza lo que es la anamnesis, la observación también del paciente, ya que lo más visible son las llagas en la boca,
pero también se realizan pruebas de laboratorio, entre ellas está en el paraquat se le agrega bicarbonato de sodio y tionito sódico a la orina. En ello se espera un cambio de color. En el paraquat se espera azul o púrpura y en el diquat se espera un cambio de color verde. Esta prueba se realiza o es mejor realizada antes de las 24 horas de la exposición ante la intoxicación. En el color sugiere la cantidad de tóxico que probablemente el paciente ha ingerido. Entre los diagnósticos adicionales tenemos lo que son análisis de función renal, es decir, se va a estar evaluando la función renal, detectando signos de proteinuria, hematuria y un aumento de creatinina y urea. Entre ellos también tenemos el análisis de la función hepática, se controlan las transaminasas y la bilirrubina para identificar daño hepático. También se le realizan al paciente radiografías de tórax y gasometría para medir si el paciente podría tener hipoxia o problemas respiratorios o haber un daño en el pulmón. Siguiente, por favor. En la intoxicación tenemos varios signos y síntomas. En la ingestión tenemos el dolor, tanto como sea en la garganta, en el pecho, en el abdomen tenemos también edema pulmonar, pancreatitis, efectos renales y en el sistema nervioso central. En esto serían más que todo como más complicaciones. También tenemos la exposición térmica al paraquat, las manos se verán resecas, agrietadas, se verá rugosidad horizontal o pérdida de las uñas. Ulceración, abrasión. En el diquat también tenemos que la toxicidad se ve bastante en lo que es el sistema nervioso central, como el nerviosismo, la irritabilidad. Tenemos la desorientación, entre otros reflejos también se van a perder, ya que en el diquat el mayor daño es en el sistema nervioso central y también en el sistema renal. Y en el paraquat el daño es más invasivo en lo que es a nivel respiratorio. Siguiente, por favor. Bueno, entre el tratamiento tenemos que principalmente se tiene que realizar una descontaminación. Se ocurre una exposición, el primer paso es retirar toda la ropa contaminada, limpiar la piel para evitar la mayor absorción del herbicida, lavar por más de 15 minutos al paciente. Tenemos que se ocupa como principal medio el carbón activado. Esto se repite cada de 4 a 6 horas si los síntomas persisten, para que más que todo como para que no haya una complicación. También se ocupa lo que es la tierra de Fuller o bentonita. Esto es una segunda opción si no se encuentra o si no hay carbón activado. Se considera el lavado gástrico solo si la ingestión fue inmediata y el paciente todavía está consciente. Siguiente. Bueno, en el paraquat hay algo muy importante, que uno tiene que evitar el oxígeno suplementario, a salvo de que hay una hipoxemia grave, ya que el oxígeno intensifica la toxicidad pulmonar del paraquat. Como ya antes habíamos mencionado, esto en el paraquat, las complicaciones se ven más que todo a nivel pulmonar. Se realiza hemoperfusión precoz, ideal menos de 4 horas, ayuda a remover el paraquat circulante.
pues se puede realizar hemodiálisis si hay una falla renal. La inmunosupresión, según guías de protocolo, se realiza con metilprednisolona y ciclofosfamida. Los antioxidantes como son la vitamina C, vitamina E, acetilcisteína y se han usado como terapia ayudante. El pronóstico muy grave con riesgo de fibrosis pulmonar progresiva es de 7 a 14 días. En el DICUAT tenemos que el soporte renal es más agresivo. Se tiene que realizar manejo por vía IV. Se tiene que controlar lo que son los líquidos y electrolitos y también se tiene que controlar lo que es el sistema neurológico debido a que esto en el DICUAT normalmente se dice que las agresiones son más leves, pero realmente es como más tardío, porque en el Paraquat es mucho más rápido la agresión de toxicidad, mientras que en el DICUAT es más lento. Se dice que también en literatura que provoca Parkinson en, etapas tardías. Siguiente. Y muchas gracias. Buenos días. Bueno, ay chicos, excelente, muy bien. Igual lo vamos a aclarar el día de la clase, ¿oyeron? No se preocupen, no. Tratamientos para esta intoxicación es sintomático, por eso es que no van a encontrar un antídoto específico. ¿Sí, Jennifer? Sí. ¿Sí? Ah, no, para poner de siguiente. Ah, ok, pues pongan chicos, perfecto. Ok, dame un momentito para presentar. Okidoki. Litsi presenta, dale, please. Ah, gracias. Espérame. Bueno, si no es que la Angélica que ya presentó. Ya va. Ah, bueno. Ok. Lo puedes poner, bueno, así está bien. Bueno, nosotros le vamos a hablar sobre la cipermetrina, que es un plaguicida para los roedores. Lo estoy pasando, sí. Ahora sí. Bueno, en la tabla de contenido les vamos a hablar, pues, qué son los piteroides y la descripción, porque este es el grupo del cual se graban los plaguicidas, en este caso la cipermetrina, que es de los piteroides, para qué se utiliza, el principio activo que tiene este,
cómo funciona, qué efectos tiene esto en los humanos, así como en los roedores también, las manifestaciones de una intoxicación por este plaucida y pues el diagnóstico del tratamiento. Ok, ¿qué son los piteroides? Estos son insecticidas sintéticos que imitan a las permetrinas naturales. Estas están encontradas en las flores de crisantemo y estas se pueden utilizar para el control de las plagas en la agricultura, en la salud pública y en los productos para el hogar. Estos actúan efectuando los canales de sodio en las neuronas, lo que interrumpe la señalización nerviosa y causan parálisis y muerte de los insectos. Aunque son efectivos, pueden ser tóxicos para los mamíferos, especialmente para los gatos y para los peces, reptiles y los anfibios. Señor, le guindé la ropita para que se vaya oreando. Ah, ala. No la miento. Estos se clasifican en dos tipos. Tipo 1, que carece del grupo alfa asiano en su molécula, como los aletrina, permetrina, tetrametrina, cismetrina y la defenotrina. Los tipos 2 son la cipermetrina, deltametrina, fenvalerato y también la fenpropatrina. Y estos insecticidas son neurotóxicos, actúan en los ganglios basales del sistema nervioso central. Y ambos grupos son biotransformados con gran rapidez por las esterasas y oxidasas de los esterasas microsomales, hepáticas, mediante sus mecanismos de hidroxilación y de conjugación. Y su eliminación es por vía renal. En sus características clínicas de la intoxicación por la piretrina y las piretroides. Dentro de las piretrinas tenemos la dermatitis de contacto, las reacciones alérgicas respiratorias, temblor, ataxia, dificultad respiratoria, cialorrea y muerte por falla respiratoria. Y en las piretroides tenemos incoordinación y temblor, cialorrea, rinitis, vómito, diarrea, hiperexcitabilidad en estímulos externos, debilidad en general, parestesia, prurito, hipotensión bradicardia y neumonitis alérgica. ¿Qué es la cipermetrina? Es un insecticida que se emplea para controlar una gran variedad de plagas. Pertenece al grupo de los piretroides y se utilizan en los jardines, hogares, cultivos, etc. Hay que tener precaución al usarla, ya que si se inhala en grandes cantidades puede ser tóxica para los humanos. El principio activo de la cipermetrina es la cipermetrina misma. Es un insecticida piretroide sintético de tipo 2, derivado de los piretroides naturales del crisantemo, y es la sustancia responsable de su acción neurotóxica sobre insectos y efectos tóxicos en mamíferos. Ok. Pero ¿para qué se utiliza en sí la cipermetría? Bueno, además de ser un plaguicida para los roedores y se utiliza de forma agrícola, la cipermetrina, el principal uso, además de su uso agrícola, también es para matar roedores digamos, en campos de abiertos donde hay ¿cómo le digo? Demasiados cultivos también. Y también se emplea para proteger la madera de la industria textil, la ropa, todo eso para que los roedores no la dañen. ¿Cómo funciona? Bueno, actúa principalmente como un neurotóxico. Esta afecta el sistema nervioso de los insectos y hace que su acción esté en contra de los canales de sodio de las células nerviosas.
¿Qué hace esto? Que permite el paso de iones de sodio y genera impulsos nerviosos de más. Al unirse a los canales de sodio, la hipermetrina impide que se cierren correctamente, lo que provoca una despolarización prolongada. Como resultado, esto hace que se genere una hiperexcitabilidad y se generen impulsos nerviosos continuos, que al final termina en una parálisis y finalmente pues la muerte del insecto. En los humanos, la cipermetrina es un piretroide de tipo 2, según la clasificación anterior mencionada, y se usa común y ampliamente como un insecticida, pues, normalmente. Pero en los humanos se producen los síntomas a continuación, puede decir, por una inhalación, por un contacto directamente con la piel. Y pues se producen síntomas más que todo neurológicos y gastrointestinales, como los que vamos a mencionar. Bueno, el cuadro clínico, pues por la intoxicación por piretroides, puede ser una rinitis, una neumonitis alérgica, una cefalea. Lo más común es la cialorrea, el vómito, la diarrea, el prurito. También se pueden crear paresthesias, hiperexcitabilidad, por lo que dijimos anteriormente, por lo de los canales de sodio, una hipotensión o una bradicardia. El síndrome de intoxicación por piretroides son tipo 2 o síndrome C. Es producido por piretroides que poseen su estructura grupo alfa-ciano. Se caracteriza por cialorrea, hipersensibilidad a estímulos externos, corioatetosis y parálisis. Bueno, tenemos lo que es la toxicocinética. En los procesos, en la absorción, se absorbe en pequeñas cantidades a través de la piel y de manera moderada en el tracto gastrointestinal. En la distribución, el tejido adiposo sirve para un sitio de almacenamiento. En el metabolismo, se metaboliza rápidamente mediante reacciones de escisión del éster e hidroxilación. Y en la excreción, la eliminación principal ocurre por orina y heces, dependiendo de la especie y la forma isomérica. En la toxicodinamia tenemos el mecanismo neurotoxicidad. Piretroides tipo 2 causa hiperexcitación del sistema nervioso central. En los canales iónicos, la médula canales de sodio dependientes del voltaje aumenta la excitabilidad neuronal. En el estrés oxidativo, induce radicales libres y contribuye al daño celular. En el sistema nervioso, irritación, hormigueo, entumecimiento, convulsiones, parálisis respiratoria y coma. En piel y ojos, irritación leve en piel y moderada en ojos. Otros órganos afecta el hígado, riñones, pulmones y fertilidad en exposición crónica. Y en la toxicidad ambiental, muy tóxica para peces y abejas. Bueno, los mecanismos de acción de los piretroides pues tienen una acción irritativa local y también tiene una acción neurotóxica sobre el sistema nervioso central y periférico. Parece deberse a la acción de estos compuestos sobre los canales de sodio y aumentan la permeabilidad transitoria del sodio durante la fase excitatoria. Y otros mecanismos propuestos son los antagonismos de la inhibición mediada por GABA, ácido gamma aminobutírico. En los diagnósticos de la intoxicación por cipermetrina, vamos a tener de que se va a basar en 3 componentes. Dentro del primero que vemos acá, que va a ser la historia clínica, porque esta debemos de tener los antecedentes de exposición. En este caso, pues se debe preguntar si la persona estuvo en contacto con plaguicidas como fumigación, manipulación, ingestión o inhalación. También vamos a tener el de pruebas específicas, como este se va a clasificar en dos, en los directos y los indirectos. En los directos vamos a tener lo que son los plaguicidas en sangre y orina, aunque no siempre pues, estos van a correlacionar lo que es la toxicidad.
la producción de degradación como bromuro, cianuro y también las indirectas, que en esta vamos a tener la biometría hemática completa, en el cual se nos va a demostrar lo que es una leucocitosis y una eosinofilia, una radiografía de tórax para ver si hay una neumonitis química y pruebas hepáticas y renales para valorar lo que es el daño orgánico y un electrocardiograma para valorar los efectos cardíacos. Dentro del tratamiento vamos a tener lo que es el objetivo general, que en este caso va a ser cuando el paciente llegue intoxicado. Lo primero que vamos a hacer es mantenerlo con vida, asegurando sus funciones vitales antes que cualquier tratamiento específico, y esto se va a hacer con lo que el protocolo del ABC, que va a ser el A, proteger lo que es la vía aérea, el B, la respiración, y el C, lo que es la circulación. En lo que es las vías respiratorias, vamos a evitar que el paciente se asfixie por la obstrucción o el vómito. Vamos a garantizar lo que es la permeabilidad, limpiando las vías respiratorias. Y vamos a tener la función cardiopulmonar, que en este vamos a asegurar la respiración y la circulación sanguínea. Lo que es la depresión cardiorrespiratoria, si el paciente deja de respirar o el corazón se detiene, pues se debe hacer lo que es el RCP. Vamos a tener el monitoreo de los signos vitales, vigilar la presión arterial, la frecuencia cardíaca y respiratoria. Y los accesos venosos, que se va a colocar una vía venosa con un catéter grueso para así administrar lo que son líquidos, medicamentos. Y en caso que sea necesario, se va a colocar un catéter venoso central para soporte avanzado. Y pues en pocas palabras, el objetivo de va a ser mantener lo que es la vía aérea limpia y permeable, evitar la asfixia y anafilaxia, el soporte respiratorio y circulatorio, y canalizar las vías para tratamiento posterior.